Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en su programa Alegatos de Apertura que desarrollamos a través de la página Viernes de Jurisprudencia. Como siempre, estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Desde las oficinas de litigio estratégico indígena les enviamos un afectuoso saludo de Año Nuevo, deseándoles que este año 2021 sea mucho mejor que el año que acaba de terminar. Agradecemos también infinitamente la generosidad de Jurista del Futuro que nos permite tener este programa en la página jurídica más importante de México, Viernes de Jurisprudencia. Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Hoy estamos muy contentos, muy emocionados de contar en este programa denominado Alegatos de Apertura con una amiga muy querida, Claudia Aguilar Rangel, abogada guanajuatense, joven, candidata a maestra en anticorrupción por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, maestra en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego, California, y ella es egresada de la Universidad de Guanajuato, una de las mejores universidades de México. Claudia Aguilar tiene una especialización, su especialización jurídica la ha consolidado mediante diversas capacitaciones recibidas en México y también ha efectuado diversas pasantías de estudio en Estados Unidos. Mi amiga Claudia ha obtenido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, tales como la distinción de litigante del año 2014 en Mar del Plata, Argentina. Claudia también ha obtenido primeros lugares en competencias nacionales e internacionales de litigación oral de Avaroli, México, en la que también fungió como asesora. Como docente, Claudia fue la primera mujer en ser profesora de técnicas de litigación oral en la Universidad de Guanajuato durante el año 2015. Adicionalmente, ha impartido clases y cursos en más de 5 estados de la República con instituciones públicas y privadas. En su desempeño profesional, Claudia ha representado a diversas empresas nacionales y extranjeras con operación en México, tanto en el desarrollo de defensas penales procesales como en el diseño e implementación de sus programas de cumplimiento penal. Actualmente, nuestra amiga Claudia vive en la Ciudad de México, donde litiga y ofrece servicios legales en materia de anticorrupción y responsabilidad de personas. Alegatos de Apertura está muy contento de contar hoy con la grata presencia de nuestra amiga Claudia Aguilar. Claudia, bienvenida a Alegatos de Apertura. Por favor, envíales un saludo a nuestro público, a nuestro amable auditorio de Viernes de Jurisprudencia. Amigo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos están viendo en la página de Facebook. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a ti. El tema sobre el que disertará nuestra querida amiga Claudia Aguilar, queridas amigas y amigos de Alegatos de Apertura, es el tema la responsabilidad penal de las empresas. Este tema es un tema novedoso, es propio de nuestro sistema acusatorio y es materia de debate todavía. Maestra Claudia, nuestro auditorio está esperando su grata y amable exposición sobre el tema. Por favor, maestra. Muchas gracias, amigo. Pues sí, la verdad es que el tema del que vamos a platicar el día de hoy es todavía un tema novedoso. Es, si bien un tema que la reforma no fue ayer ni fue en el año pasado, sí es un tema que le ha costado tomar impulso, que ha tenido obstáculos para tomar impulso en la República Mexicana, no solamente en el nivel federal, sino también en el nivel estatal, como vamos a ver un poquito más adelante. Y que además de eso, además de novedoso y además de los obstáculos que ha tenido, la verdad es que es un tema apasionante, es un tema muy bonito, es un tema controversial y es un tema que yo creo que ha causado un revuelo
que se merece porque ha tenido una trascendencia importante y tiene una trascendencia importante, sobre todo en el marco de una administración pública que no está muy contenta con el papel de los privados, en el entorno de una administración pública federal que está regulando cada vez más sus actuaciones, obstaculizando cada vez más la entrada de agentes económicos al sector privado. Creo que retoma todavía más la importancia de este tema. Y bueno, antes de seguir hablando de eso, me gustaría tomar unas cuantas notas iniciales para que todos estemos en el mismo contexto de a qué me refiero. Perdón, tengo un poco de tos. Bien, lo primero es que, en efecto, si bien es un tema controvertido en México, no lo inventamos aquí. Ese es un tema muy importante porque muchas veces los abogados y los académicos, cuando critican este régimen de responsabilidad, piensan que es algo que inventamos aquí, es algo que exportamos al mundo y que, bueno, tiene sus defectos, pero hay que irlos puliendo. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que este régimen existe desde hace muchísimas décadas en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, de donde hemos tomado gran parte de este régimen, como otros de los regímenes que nos rigen en el sistema jurídico mexicano, pues no es nuevo, viene de allá, y la verdad es que principalmente en México hemos recogido el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas español, que es de donde viene la mayor parte de nuestra legislación y de nuestra regulación nacional, ¿no? ¿Cuál es la esencia del régimen de las personas jurídicas o de su responsabilidad? Es que, en efecto, las empresas pueden ser sujetos del derecho penal. La esencia es admitir que las personas jurídicas tienen capacidad delictiva, es decir, que tienen que responder por la comisión de los delitos que se cometan de manera independiente a aquella responsabilidad que tengan las personas físicas que las integran. Y esto es muy importante y muy trascendente porque, como muchos de ustedes sabrán, al menos los de nuestra generación, amigo, y al menos los mayores de 20 años, como sabremos, en la universidad siempre nos inculcaron un principio general del derecho muy específico sobre este tema, que es societas delinquere non potest, ¿no? Siempre nos lo enseñaron así nuestros profesores y nos dijeron, las sociedades no pueden delinquir, las empresas no pueden delinquir. Si bien nos iban las universidades, entrábamos al debate de por qué. Si mal nos iba, nos ponían ese principio, nos lo aprendíamos de memoria y no volvíamos a tocar el tema. Lo guardábamos en un cajón y dábamos por hecho que las personas jurídicas o las sociedades no pueden delinquir. Hoy en día en México tenemos una realidad completamente diferente, ¿no? Antes nosotros decíamos solo las personas físicas pueden ser sujetas de derecho penal y siempre nos decían una persona jurídica o una sociedad es una ficción jurídica y una ficción no puede ser sujeto de responsabilidad penal. No tiene una voluntad en el sentido psicológico, no tiene capacidad de actuar. Por ende, solamente puede ser sujeto de responsabilidad administrativa, pero no puede ser sujeto de actividad criminal, no puede ser sujeto de responsabilidad penal. Y la gran pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió entre aquellas enseñanzas que nos daban en la universidad, entre aquellos principios generales del derecho que aplicábamos hasta hace 4 años y qué cambió al día de hoy? Porque no solamente la idea de esta plática no es solamente quedarnos en, bueno, hubo una reforma legal. Pues eso y nada es lo mismo, es entender qué sucedió en el contexto no solamente del sistema jurídico mexicano, sino del sistema jurídico global, qué sucedió para que ahora las personas jurídicas las dotemos de esa capacidad de cometer delitos y por ende de ser sujetos de responsabilidad penal. Y bueno, la respuesta absoluta no la tengo, pero sí les puedo dar un par de ideas de qué fue lo que sucedió. Y lo primero que creo que pasó fue que en el contexto global en el que estamos sumergidos y del que no podemos ignorar, en ese contexto global surgieron nuevas formas de delincuencia, nuevas formas de cometer delitos, de criminalidad. El auge de la delincuencia organizada trajo consigo que hubiera nuevas maneras de cometer delitos y la mayoría de ellos inevitablemente estaba, por supuesto, ligada a las empresas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no solamente se trata de una reforma legislativa que se le ocurrió un día al legislador de la nada, se despertó y dijo, hoy voy a proponer esto. No, las reformas legislativas surgieron como una forma de combate a esas nuevas formas de criminalidad. Y esto, la verdad, es que también nos lleva a preguntarnos o nos lleva a reflexionar un poco sobre si este régimen de responsabilidad del que hablamos nace más bien como una conveniencia político-criminal,
una conveniencia de atacar un fenómeno delictivo que nos estaba consumiendo y de responder a una necesidad que estaba viviendo la sociedad, sobre todo europea, hace 3 o 4 décadas cuando surgió todo este tema. No voy a negar que sigue habiendo dificultades dogmáticas para aceptar este régimen. No todos los juristas están completamente de acuerdo en que las empresas tengan necesariamente capacidad de culpabilidad, que se les pueda hacer un reproche penal. Por supuesto que esto también es válido, pero lo cierto es que hoy en México ya superamos ese debate y justamente me gustaría comenzar platicando con ustedes eso. No nos vamos a centrar en si sí o si no pueden ser sujetas de responsabilidad penal, porque ya son sujetas de responsabilidad, al menos en México. Lo que hay que hablar es de esos pormenores, porque si ustedes son abogados litigantes, si ustedes son oficiales de cumplimiento, si ustedes trabajan en una empresa, si son directivos, si son apoderados legales o son accionistas, lo que tienen que tener presente ya no es esa discusión dogmática, sino cuáles son las consecuencias, en qué escenarios puede ser responsable la persona jurídica en la que me desempeño y cómo prevenir ese reproche penal que se puede hacer a las empresas, ¿no? Creo que el segundo aspecto que responde la pregunta de qué cambió para que el principio, aquel principio latín, en latín que decíamos de societas, no, societas potestari non delinque, ¿qué cambió? Pues cambió la concepción del papel de las empresas en la sociedad. Y aquí vuelvo a lo mismo. La concepción que debemos tener no solamente es nacional, es una concepción global. Es una concepción de lo que sucedió en todo el mundo, sobre todo en los años o en la década de los 70, cuando nos empezamos a dar cuenta que, en efecto, las empresas, por supuesto que son los actores principales en la economía de cualquier país, por supuesto que son el motor de la economía de México y seguramente de cualquier otra nación. Claro que nos ayudan en la creación de empleos, claro que proveen de bienes y servicios a las personas, desarrollan tecnología, son fuentes de empleo, tienen muchísimas ventajas y tienen muchísimos pros, muchísimos puntos a favor. Pero también, estimados y estimadas abogadas que hoy nos acompañan, creo que debemos reconocer que las empresas son fuentes de riesgos de delitos. Por supuesto que sí. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que las empresas estaban directamente relacionadas con aquellos hechos delictivos que mayor daño social provocan en cualquier país o provocan en cualquier nación. Y esto me gustaría dejarlo muy, muy claro. Los hechos delictivos con mayor daño social son sujetos relacionados con alguna persona jurídica. Y para esto les quisiera poner el ejemplo de Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos va pasos más adelante que nosotros en este régimen de empresas y justamente en el periodo de los 90, en la década de 1990, se hizo un estudio de cuántos crímenes realmente estaban asociados a las empresas. Y este dato se me hace muy interesante. Ellos registraron un total de 703 crímenes ambientales, nada más delitos ambientales en la década de los 90, 703. Y 222 habían sido cometidos por corporaciones. 222, es decir, la tercera parte de los delitos ambientales que se cometió en esa década fue por empresas. Y ustedes me dirán, bueno, Claudia, pero tampoco es tanto, es el 30%, es una tercera parte. Perdón. Sí, pero yo también les diré, la otra cifra es que el 35% del total corresponde a presidentes o a altos directivos de esas compañías. Es decir, si no fue precisamente por la empresa, sí fue por los altos directivos, sí fue por los representantes. Y para el caso da lo mismo. Mi reflexión en este punto es los hechos de mayor daño social generalmente están asociados con la actividad de una empresa. Esto también se ha estudiado en Alemania, donde se llegó a una conclusión de que el 80% de los casos de crímenes económicos son cometidos bajo el manto de una empresa. Y por supuesto que esto tiene que ser impactante, esto tiene que trascender en el sistema jurídico de cualquier país y por eso surgió el régimen de responsabilidad de empresa. El tercer aspecto desde el cual los quiero invitar a reflexionar sobre este régimen es la nueva lógica de la responsabilidad corporativa frente a las vulneraciones producidas a la sociedad. Es decir, hoy en día las empresas son corresponsables con el Estado de respetar los derechos humanos. Las empresas
son corresponsables con el Estado de garantizar la seguridad pública de cualquier país. Y todas estas nuevas responsabilidades de las que fuimos cargando a las empresas, por supuesto que han ido contando en el peso que tienen ante cualquier sociedad. Hoy una empresa no solamente es un agente privado, yo soy un agente privado, mis accionistas son personas evidentemente físicas, privadas, yo no tengo nada que ver con la seguridad pública, no tengo nada que ver con la salud pública, no tengo nada que ver con los derechos humanos, eso es algo allá de las autoridades y del gobierno, eso ya se acabó, estimadas y estimados compañeros que hoy nos escuchan, eso ya se acabó. Hoy las empresas son responsables de proteger, de respetar y, por supuesto, de hacer valer cualquier derecho humano consagrado en la Constitución. Y entonces, esto tiene como pilares fundamentales una responsabilidad de las empresas para prevenir que esos derechos humanos sean vulnerados. Y hace unos momentos, antes de entrar al aire, platicábamos un poco, mi amigo Carlos y yo, de cuáles son, por ejemplo, esos derechos humanos que podría vulnerar una empresa. Y de verdad, vuelvo al punto porque se me hace uno de los más trascendentes. Uno de los más obvios es el derecho humano al medio ambiente. ¿Cuántas empresas no vemos hoy en día? Es más, ¿cuántas veces no abrimos las noticias y otra vez sucedió una contaminación en un río? Otra vez sucedió que hubo una explosión y ahora la salud de las personas está dañada. El agua está contaminada, las comunidades están tomando de esa agua y las personas se están viendo afectadas en su salud. Todo eso es responsabilidad penal de empresas. Todo eso es atribuible no solamente a aquel empleado que abre una válvula para que los contaminantes salgan al río, es atribuible a los empresarios que están detrás de esos empleados. Y justamente este régimen lo que busca es ir en contra de esas cúpulas de poder, por así llamarlos, porque en realidad es poder privado, de esos empresarios, de esos ejecutivos que están sentados atrás de un escritorio y que aunque no tienen idea de que hay un río, que hay una comunidad y que las acciones de sus empleados podrían vulnerar los derechos humanos de esa comunidad, sí están obligados, primero, a saberlo, segundo, a medirlo, tercero, a prevenirlo y cuarto, a mitigarlo. Esas son sus obligaciones. ¿Qué pasa sin este régimen de responsabilidad penal? Bueno, lo que con muchos otros, con otros sistemas de justicia, que al final el responsable al que llevaríamos a juicio, por decirlo así, sería al empleado del empleado del empleado del empleado, es decir, al que tiene un nivel jerárquico menor o ínfimo en una empresa, a un juicio. ¿Y de qué nos sirve a la sociedad eso? ¿De qué nos sirve que al empleado que es asistente técnico industrial de una empresa lo sentencien? Él no va a cubrir la reparación del daño de una comunidad. Él no va a cubrir el daño ambiental que se generó en un río. Él no va a cubrir el daño ambiental que se generó en el aire o que se generó en el ambiente. Esas sentencias no nos sirven como sociedad. Queremos sentencias reales, queremos que se garantice la reparación del daño y sobre todo, algo que se busca con el régimen de responsabilidad de empresas es que no se vuelva a repetir la conducta, que no se vuelva a repetir ese hecho que cometieron las empresas. Y esto es difícil de lograr si a las únicas personas que llevas a juicio son a las personas físicas, por decirlo así. En el contexto internacional, como les comentaba hace unos momentos, este no es un invento de México. En el contexto internacional, la verdad es que ya son muchos países y son muchos instrumentos normativos los que contemplan este régimen, sobre todo los relacionados con tratados internacionales. Por ejemplo, les quiero poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es la Convención de Palermo, que seguramente ustedes conocen muy bien, que es del año 2000, o es conocida como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Pero ojo, estamos diciendo que desde el año 2000 ya la comunidad internacional empezaba a preguntarse, oigan, ¿y qué pasa con las empresas? ¿Por qué le estamos exigiendo a los países que tengan sistemas jurídicos robustos, que tengan leyes robustas, si no le estamos exigiendo que sean contra las personas correctas? Esta convención de Palermo ya decía claramente o ya dice claramente los estados deben adoptar medidas de responsabilidad civil, penal o administrativa en contra de las personas jurídicas. Este es nuestro primer antecedente. En el 2003 se firma la Convención de Mérida o lo que conocemos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y lo mismo.
Ahí lo que establece es los estados, es decir, los países que formen parte de esta convención, deben adoptar un régimen de responsabilidad de personas jurídicas. Y por último, como referencia a nivel en el contexto internacional, tenemos también al GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo de Acción Financiera Internacional, en efecto, del cual México forma parte y que está dedicado a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Como ustedes saben, estimados y estimadas compañeras que nos escuchan, el GAFI emite 40 recomendaciones para los países que forman parte de este sistema en el lavado de dinero, y en una de esas recomendaciones le dice a México, en la recomendación número 5, tienes que tener sanciones en tu sistema contra las personas jurídicas en temas de lavado de dinero. Y fíjense cómo esto se vuelve súper importante, porque entonces va haciendo match con la ley de lavado de dinero que salió en México, que se publicó hace unos años, va haciendo match con el régimen que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las disposiciones del SAT, con las disposiciones realmente de todo este nuevo escenario de responsabilidad para las empresas, sobre todo en el apartado de lavado de dinero y de delitos fiscales. Seguramente ustedes han escuchado últimamente en las noticias cómo Andrés Manuel López Obrador sale a presumir, junto con el procurador fiscal, que las empresas están empezando a pagar cantidades millonarias, multimillonarias, por el hecho de no haber pagado sus impuestos a tiempo, o no haberlos pagado oportunamente, o haber cometido algún fraude en el régimen fiscal. Lo que están haciendo es amenazar a las empresas, literal, porque eso me parece a mí, es una amenaza, amenazarlos con llevarlos a juicio penal con este régimen de responsabilidad del que le estoy hablando. Y entonces las empresas se voltean y dicen, no, 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 yo no quiero ser la primera empresa sancionada bajo el régimen de responsabilidad penal de empresas, porque como veremos más adelante, las sanciones son estratosféricas y terminan haciendo un acuerdo reparatorio o firmando una salida alterna con la Procuraduría Fiscal, justamente para no llegar hasta las últimas consecuencias de este régimen de responsabilidad penal. Hoy en día, al menos en mi conocimiento, no hemos llegado a un juicio oral para una empresa. No hay una empresa en México que haya sido llevada a juicio oral, pero sí hay casos de empresas que han sido llevadas ante un juez de control para alguna audiencia inicial, o que han sido llevadas a alguna dependencia para la firma de un acuerdo reparatorio ante una denuncia, ya sea por la sociedad o por alguna entidad pública. Por ejemplo, uno de los primeros casos que tuvimos fue una sentencia contra el banco HSBC, que lo que hizo, y es muy curioso, compañeros y compañeras abogadas, porque lo que hizo no fue algo per se, lo que hizo fue contratar un despacho de abogados que le llevara un asunto, el despacho de abogados falsifica una prueba y la presenta en el proceso penal, y entonces a quien llevan a investigación penal no es al despacho de abogados que contrató a HSBC, es a HSBC por no haber tenido controles sobre el despacho de abogados que contrató. Y entonces el delito que se le imputa a HSBC y por el que se le vincula a proceso de hecho es el fraude procesal. Y esto es muy importante, porque entonces abre la pregunta a decir, entonces los bancos y las empresas deben tener controles sobre los terceros que contratan, porque no solamente van a ser responsables por los actos que llevan a cabo como HSBC o a nombre de HSBC, va a ser responsable también por los actos que cometen a su nombre las personas que contratan. Y eso es muy importante. Como ustedes saben, hay dos modelos de responsabilidad para las empresas. El primero es el modelo vicarial y el segundo es el modelo de responsabilidad propia. En el modelo de responsabilidad vicarial o impropia, las empresas son responsables no directamente, sino que tiene que haber una responsabilidad atribuida a una persona física. Y si hay una persona física responsable, entonces se vincula a la persona jurídica. En el modelo de responsabilidad propia, no. Ahí no importa si hay o no personas físicas con responsabilidad atribuida. Las personas jurídicas responden por sí solas. Es el caso de México, y esto se implementó en el año 2016 en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con una reforma del mes de junio del 2016. ¿Dónde está? Pues es en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el primer momento en que hablamos en México de una verdadera responsabilidad penal de las empresas.
Seguramente algunos de ustedes me dirán, no es cierto, en el año 2014, cuando se publica el Código Nacional, ya traía un apartado relativo al régimen de responsabilidad de empresas, y yo les diría sí, pero lo traía bajo un esquema completamente de responsabilidad impropia. Era un sistema vicarial. Ahí no podíamos hablar todavía de lo que hoy conocemos como compliance penal. Es hasta 2016 cuando se adopta este modelo y cuando realmente podemos hablar de responsabilidad propia de las personas jurídicas en México. Entonces, esto sucede en junio del 2016 y el artículo que consagra este régimen es el artículo 421, que básicamente lo que dice es las personas jurídicas serán responsables por aquellos delitos que sean cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, en su representación o a través de los medios que proporcionen. Esos 5 supuestos que les acabo de mencionar son los 5 supuestos de modalidad o son las 5 modalidades de atribución de responsabilidad para una empresa. Los delitos que sean cometidos a su nombre, que un empleado, que un directivo firme a nombre de Claudia Aguilar SADCB, está actuando a mi nombre, yo voy a ser responsable por estos delitos, por su cuenta o en su representación. Es decir, si yo soy apoderado legal de Envases Claudia SADCB, yo puedo ser o yo puedo cometer actos delictivos en representación de Envases Claudia SADCB. Perdón. En su beneficio, y esta parte es bien importante, este esquema de modalidad de en su beneficio es ¿quién actúa en beneficio de una empresa? Bueno, pues ¿quién actúa en su beneficio? Los directivos, los representantes, los empleados, probablemente los accionistas, probablemente los terceros contratados, es decir, los proveedores de servicios, los consultores, los despachos de abogados, los contadores, las personas que aunque no forman parte de la organización, son contratadas por la organización y por ende pueden hacerla sujeto de responsabilidad penal. Y el último supuesto de atribución de responsabilidad para una empresa es que se utilicen los medios que sean propios de la empresa. ¿De qué medios estamos hablando? Donde la ley no distingue, no hay que distinguir, ustedes lo saben mejor que yo, y entonces estaríamos hablando de cualquier tipo de medios. Si la empresa proporciona camiones para realizar el servicio de transporte y con ese camión de la empresa se comete un delito, la empresa podría ser responsable. Los medios tecnológicos, si la empresa proporciona computadoras a sus empleados y a través de esa computadora el empleado comete un delito, la empresa podría ser responsable. Servicios de internet, software, todos los medios que proporcione la empresa podrían ser un medio comisivo para los delitos que le son atribuidos como ente jurídico, como ente autónomo y completamente independiente a las personas físicas que la integran. Y bueno, ese es el caso o el supuesto del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué sucede a nivel sustantivo? A nivel sustantivo, la reforma baja al artículo 11 bis del Código Penal Federal, que no lo tengo a la mano, pero básicamente lo que hace es enlistar cuáles son aquellos delitos que serán atribuibles a las empresas. Esto es muy importante porque lo que quiere decir es que las empresas a nivel federal no pueden ser responsables de cualquier delito que se nos ocurra. A nivel federal al menos, solamente pueden ser responsables por aquellos delitos que están listados en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. ¿Cuáles son estos delitos? Son muchísimos, pero les puedo platicar al menos los más trascendentes, que son fraude, encubrimiento, lavado de dinero, delitos fiscales y hechos de corrupción y delitos ambientales. Son los que recuerdo ahora y creo que son un poquito más trascendentes. Por supuesto que son trascendentes, por ejemplo, los delitos de corrupción, porque hoy en día tenemos mucho la idea de que solamente pueden ser corruptas o solamente pueden ser sancionadas por actos corruptos los servidores públicos, las servidoras públicas, y no, o sea, el régimen penal se voltea a las empresas y les dice, tú también podrás ser responsable si se acredita que un empleado tuyo le dio una mordida a un policía, le dio una mordida a un secretario de acuerdos para que le emitiera una resolución, le dio un soborno a un juez de control para que emitiera un auto de no vinculación a proceso, etcétera.
Hoy en día no solamente va a ser el servidor público que recibe ese dinero, sino también el empleado o la empresa directamente que comete estos actos. Esto es importante, en mi opinión, sobre todo en temas complejos como los temas de contratación pública. Ustedes saben perfectamente que en México tenemos un esquema muy débil, en mi opinión, de contratación pública. Si no, no nos hubiera sucedido una estafa maestra, si están de acuerdo conmigo. Ese esquema de contratación pública, las debilidades de ese régimen de contratación han sido aprovechadas por años para delinquir por parte de las empresas. Y al menos hasta antes de junio de 2016 no podrías atribuírselo a una persona jurídica. Hoy sí podemos hacer eso. Hoy podemos voltearnos con las empresas que se coluden con otras empresas para participar en una licitación, que se ponen de acuerdo antes incluso de que salga la convocatoria o antes de que se publiquen las disposiciones técnicas y se ponen de acuerdo para decir, oye, tú y yo vamos a simular que competimos, pero no competimos. Realmente me vas a dejar ganar la licitación y si la gano, te subcontrato. Y si la gano, me traigo a tu CEO, me traigo a tu CFO, me traigo a cualquier persona. Todas esas maquilaciones perversas que hacen las empresas previo a las contrataciones públicas, hoy les son reprochables por la vía penal, y lo cual a mí me parece completamente aplaudible. Esto es importante también porque quiere decir que el Código Penal Federal solamente trae un catálogo de ciertos delitos. Esto no sucede en los estados. El artículo 421 establece que las empresas solo podrán ser responsables de los delitos listados en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales. Es decir, le traspasa la obligación a los estados, a los legisladores estatales, de establecer un catálogo de delitos. No pueden ser atribuidos todos. Tiene que haber un catálogo. ¿Saben cuántos estados han hecho esto? ¿Cuántos estados han incorporado el régimen de responsabilidad penal a sus códigos estatales? Y todavía más, ¿cuántos han hecho un listado de delitos? Muy pocos, contados con los dedos de la mano. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, son los únicos estados que ahorita se me vienen a la mente, pero no pasa de 7 estados que son los que lo han hecho. Algunos lo han hecho muy bien, algunos lo han hecho exactamente igual que el federal, algunos han ido más allá, algunos copiaron tal cual el Código Penal español, sin preguntarse si podría ser o no podría ser aplicable en México. Hay muchos supuestos, ¿no? Y les quisiera comentar qué sucedió en dos supuestos, en el Código de la Ciudad de México y en el Código del Estado de México. Yo sé que hace unos momentos les dije que solamente podían ser responsables las empresas por ciertos delitos. Bueno, pues la Ciudad de México y el Estado de México se pasaron esto por donde entendieron, y la verdad es que lo que establecieron en su catálogo es las empresas serán responsables por los delitos previstos en este código. Y lo que se ha incluido o lo que se ha entendido o interpretado, al menos en el Estado de México y en la Ciudad de México, es todos. Las empresas pueden ser responsables por todos los delitos del código, por cualquier delito. Y entonces tienes audiencias de violación, tienes audiencias de acoso sexual, discriminación, tienes audiencias de lesiones, homicidios corporativos en contra de las empresas. No estoy diciendo que esté mal, porque creo que sí hay, por ejemplo, el tema del homicidio corporativo, creo que es importante que lo retomemos. Imagínense que, no sé, sucede una explosión por alguna empresa de gas, por alguna pipa de gas, etcétera, mueren personas. Por supuesto que quien debería ser responsable es la empresa, no necesariamente esa visión que teníamos antes de quién es responsable. El chofer. El chofer es responsable. Espérate, ¿el chofer por qué? Hay que sentarnos a ver quién estaba obligado a tener controles sobre ese transporte, el chofer o la empresa. Y la respuesta siempre va a ser que la empresa. Y todavía más, cuando ya establecemos que hay un daño, ¿ustedes creen que el chofer va a poder cubrir ese daño? ¿Va a poder hacerse responsable de la reparación del daño? ¿Va a poder garantizarle a la sociedad o a la comunidad que no se va a repetir? Pues por supuesto que no. Él solamente se sube a un vehículo y lo maneja todo el día. Es todo lo que hace. No es una decisión corporativa, no es un tomador de decisiones. Es un ejecutivo que está en su oficina en el 10º piso tomando café y tomando reuniones todo el día. Esos son los ejecutivos que sí tienen la capacidad de moverle a los controles que hacen que una empresa delinca o no delinca. Eso es importante. En el Estado de México pasó lo mismo. También dijeron las empresas son responsables de todos los delitos.
y hay otros estados que sí dijeron, a ver, si el Código Nacional dice que hay que hacer un listado, pues hay que hacer un listado, ¿no? Y ahí está el caso de Jalisco, de Yucatán, de Quintana Roo, que recientemente publicaron también sus reformas. ¿Qué sucede si una empresa realmente comete un delito? ¿Qué sucede si realmente la llevamos a juicio? Bueno, pues está sujeta a sanciones penales también. Como ustedes saben, una empresa no puede ser sancionada necesariamente con pena de prisión, como a todos nos enseñaron en la carrera universitaria, pues no puedes meter a una empresa a la cárcel, ¿no? No puedes meterla a la cárcel, pero hay incluso hoy en día sanciones que son todavía peores para las empresas que solo ir a la cárcel. Siempre decimos que para las empresas hay realmente pues, pena de muerte, porque una de las sanciones que está previstas para ellas es la disolución de la empresa. ¿Cuándo se va a disolver una empresa o cuándo se va a sancionar con la disolución? También es muy claro el Código Nacional. Esto solamente va a aplicar cuando se demuestre que esa empresa fue creada exclusivamente para cometer delitos, exclusivamente para delinquir. Y ustedes me dirán, eso no va a pasar nunca, nunca va a pasar. Señores y señores, pasa seguido, pasa todos los días se forman empresas únicamente para cometer delitos, únicamente para hacer evasión fiscal, únicamente para hacer lavado de dinero, únicamente para ser el portador del dinero en cualquier acto delictivo. Entonces, estas sociedades, cuando se demuestre que solamente fueron creadas para eso, van a ser sujetas a la sanción de pena de muerte o de disolución de la compañía. ¿Qué otro tipo de sanciones existen? Por supuesto que no la de prisión, pero sí la de las multas. Y este es un tema muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la multa, como ustedes saben, los delitos se sancionan con, por ejemplo, de 100 a 200 días multa. ¿Cuánto es un día multa? Un día multa es el equivalente a un día de ingreso neto de la compañía. Un día de ingreso. Imagínense, si la multa es por 100 días, serán 100 días de ingreso de la compañía. Es catastrófico. Seguramente ustedes me estarán diciendo, pues 100 días no suena mucho. No suena mucho cuando es una persona física, pero cuando es una persona jurídica, tienes que multiplicar el número de días multa por el ingreso neto de la compañía. Y aquí viene otra cuestión. ¿Qué entendemos por compañía? Entendemos por compañía Envases Claudia S.A.D.C.B., solamente la subsidiaria de la subsidiaria de la subsidiaria de la holding que llevó a cabo el delito, o a quién le voy a pedir esa sanción. A Envases Claudia S.A.D.C.B., o imagínense el organigrama de una empresa, o a quien controla a Envases Claudia S.A.D.C.B. y a quien controla a esa controladora. También a la holding le voy a pedir o le voy a hacer atribuible la sanción. Esa es la gran pregunta. Y aunque solamente fuera la subsidiaria de la subsidiaria de la subsidiaria, imagínense una multa, por ejemplo, los delitos ambientales. La mínima es de 3,000 días multa. Estamos hablando de 3,000 días de ingreso. Es muy difícil que una empresa aguante una sanción de ese tipo. Creo que todas dejarían de operar, todas, porque es muy difícil pagar esas cantidades. Entonces, también, siendo realista, considero que es cuestión de que se den los primeros casos para que alguien ataque la constitucionalidad de esas multas, porque no pueden ser así. Por ejemplo, el lavado de dinero. Es una de las sanciones más altas que se le puede poner a una empresa. Son 5,000 días multa. Es igual a 13.6 años de ingreso de la compañía. 13.6 años. Nadie los pagaría. Todo mundo se iría a la quiebra y por supuesto que dejarían de operar, ¿no? Esto se vuelve todavía más complicado en los estados, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el legislador se puso completamente creativo y lo que dijo fue, no hombre, no solamente va a ser el número de la multa, tendrás que cuadruplicar el mínimo y el máximo de las multas. Entonces esto se vuelve todavía más catastrófico. Si el código dice tu sanción es de 100 días multa, el legislador dice no, no es de 100, es de 100 por 4, 400 días multa. Y todavía más, si el delito amerita pena de prisión, un año de prisión será equivalente a 920 días multa para una persona jurídica. Está totalmente fuera de serie el tema de las sanciones en México, tanto en nivel federal como en el nivel estatal. Ese es el punto al que quiero llegar a la reflexión con ustedes. Y bueno,
Casos nacionales, ha habido ya bastantes, es un régimen que va avanzando muy rápido. Vimos el de HSBC que les comentaba, en la Ciudad de México también hubo uno contra un parque de diversiones, que seguramente ustedes vieron en las noticias, que es el parque de diversiones de la feria, en el que murieron algunas personas porque uno de los carritos de la rueda me parece que era la montaña rusa, uno de los carritos se descompuso y entonces las personas salieron volando y entonces algunas personas murieron y otras quedaron heridas. Por supuesto que aquí hubo responsabilidad para los empleados, pero también para la empresa como tal. ¿Por qué? Porque se logró demostrar que la causa del accidente fue que no hubo un debido mantenimiento técnico, un debido mantenimiento mecánico en el juego de diversión. Entonces, realmente si ese juego mecánico hubiera tenido un mantenimiento correcto, no se habrían muerto las personas. Y eso es lo que les es reprochable a las empresas, el no haber prevenido esos riesgos, el no haber detectado previamente que podían morir personas si no se les daba mantenimiento. Y para ello, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo van a hacer las empresas eso? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo van a prevenir esos riesgos? A través del criminal compliance o del compliance penal que tan famoso se ha hecho en México últimamente. Que para efectos de esta charla vamos a traducir en el desarrollo de programas de cumplimiento penal o sistemas de gestión penal que deben adoptar las empresas para prevenir la comisión de delitos y, por supuesto, en vía de consecuencia, la responsabilidad penal. Pero, insisto, hay muchos abogados que siempre dicen, los programas de compliance tienen que adoptarse en una empresa para no ser responsables. Ese es el fin último, estimadas y estimados, o al menos desde mi punto de vista. El fin último de un programa de compliance o de un sistema de gestión en la materia es prevenir responsabilidades legales. Ese es el último. El primero, lo que tú buscas realmente es que no se cometan delitos, es que no haya personas que mueran en tu parque de diversiones, es que no haya personas que puedan resultar lesionadas en tu empresa, es que tú no puedas causarle un daño grave a una familia o un daño grave a una comunidad, es que la comunidad en la que operes se sienta segura. Ese debería ser el primero de los objetivos de un programa de compliance penal. Y el último, prevenir las responsabilidades y prevenir las sanciones legales que pudiera haber. Estos programas de cumplimiento se encuentran regulados a nivel federal. La verdad es que muy poco, solamente en el Código Penal Federal, solamente establece que las empresas deben tener políticas de prevención delictiva, un órgano interno de control penal. Es muy poco lo que establece. ¿Qué hemos hecho en México? Es tomar mano de las legislaciones extranjeras y de las buenas prácticas internacionales en la materia, y para ello tenemos normas internacionales como la ISO, la UNE, perdón, 19.601 de España, que regula perfectamente los elementos que debe tener un sistema de gestión en compliance penal o un programa de cumplimiento penal. Hay algunos códigos estatales que ya traen cuáles son los elementos, por ejemplo, el Código Penal de Yucatán, el Código Penal de Quintana Roo, ya trae números clausus de cuáles son los elementos de un compliance penal, y la verdad es que eso, en mi opinión, en mi particular punto de vista, ha sido de muchísima ayuda para tener claridad sobre qué es lo que se le solicita a una empresa, qué le es exigible a una empresa. De manera muy genérica, yo les comentaría algunos de los, sé que se me está acabando el tiempo, pero les quisiera comentar algunos de los elementos que debería una empresa contemplar en su compliance para que sea verdaderamente efectivo y verdaderamente usado en contra de la comisión de delitos. El primero y el más importante, en mi opinión particular, el que debe sustentar a cualquier programa de cumplimiento es un enfoque basado en riesgo. Tiene que necesariamente prevenir riesgos penales. La empresa tiene que identificar, analizar, valorar y priorizar dónde están sus riesgos penales. En qué parte de su actividad cotidiana pueden cometerse delitos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o en su representación. Si yo soy una empresa, Envases Claudia S.A.D.C.B., que tiene operación en 5 estados del país, tengo que identificar en qué estados estoy más expuesta a la comisión del delito. No voy a estar igual de expuesta, y ustedes no me dejarán mentir, en el norte del país que en el sur del país. No voy a estar expuesta a los mismos delitos en el centro del país que en el sureste del país.
incluso entre estados. No voy a estar expuesta a los mismos delitos. Por ejemplo, si yo opero lamentablemente, en Guanajuato y en Mérida, no estoy expuesta a los mismos delitos. Mérida es la ciudad más segura del país. Guanajuato es probablemente el estado más inseguro del país en estos momentos. Por supuesto que probablemente en el estado de Guanajuato voy a estar expuesta a actuaciones con la delincuencia organizada que no voy a tener en Mérida. Eso tengo que identificar. ¿Dónde están mis riesgos penales? Voy a tener que identificar cuál es el nivel de esos riesgos penales. ¿En qué actividades de mi día a día puedo cometer un delito contra el ambiente? ¿Puedo cometer un delito fiscal? ¿Se puede cometer un delito, no sé, de lavado de dinero en mi nombre? ¿Un delito de acoso sexual? ¿Un delito de discriminación? Dependiendo del Código Penal estatal o dependiendo del Código Penal federal y su catálogo. ¿En qué escenario un empleado puede cometer un fraude a mi nombre? ¿Ok? ¿Por qué creo que esa es la columna vertebral de cualquier programa de cumplimiento penal? Porque si no conoces cuáles son tus riesgos, ¿cómo vas a prevenir la responsabilidad penal de tu empresa? Si no sabes cuáles son los delitos que puedes cometer o que te pueden ser atribuibles, ¿cómo los vas a mitigar? ¿Cómo los vas a prevenir? Si no sabes cuáles son, acuérdense, no se puede prevenir o no se puede tratar lo que no se conoce y no se puede conocer lo que no se ha medido. Tienes que medir dónde están tus riesgos. Cuando ya identificaste, resulta que Envases Claudia S.A.D.C.B. está mayormente expuesta a delitos de corrupción porque pues saco licencias, permisos y autorizaciones con autoridades municipales, estatales y federales. Estoy expuesta a que se cometan delitos de corrupción en mi nombre, estoy expuesta a que se cometan delitos ambientales a mi nombre porque pues yo descargo aguas residuales a una presa. Y también estoy expuesta a delitos fiscales porque pues tengo que pagar impuestos y entonces es muy fácil que una empresa deje de pagar impuestos. Cuando ya sé que estoy expuesto a esos 3 delitos, ahora sí, voy a trabajar sobre la prevención de esos 3 delitos en mi programa de cumplimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a diseñar políticas, voy a diseñar estrategias, voy a diseñar tipologías, voy a encargarle la función de cumplimiento a una persona en específico o a un comité en específico, un oficial de cumplimiento penal, un comité de cumplimiento penal que monitoree mi programa de compliance. No se trata de hacer un engargolado bien bonito, bien choncho y de decirle al jefe, ahí está el programa de compliance. No, se trata de implementarlo todos los días. Se trata de capacitar a la gente en ese programa de compliance. Se trata de publicarlo en mis páginas, de hacerlo público para los empleados, de hacerlo público para los terceros. Los proveedores, como ya dijimos, también exponen a las empresas a la responsabilidad penal. Y es bien importante que conozcan, es meter en los contratos cláusulas de prevención de control penal o cláusulas de cumplimiento penal que nos protejan contra la responsabilidad de empresas en la que ellos nos pudieran llevar. Estos son elementos que creo que son esenciales para cualquier programa de cumplimiento penal y yo quería compartirlos con ustedes. Estos programas de cumplimiento penal se los va a solicitar cualquier ministerio público y cualquier juez de control y cualquier tribunal de enjuiciamiento que esté resolviendo un asunto en el que estén involucradas las empresas. Si ustedes van a una audiencia inicial, si ustedes quieren firmar un acuerdo reparatorio a nombre de la empresa en sede ministerial o cuando ya fue con juez de control, siempre les van a preguntar por un programa de cumplimiento. Y también, si ustedes son abogados de empresa y quieren defender a una empresa, quieren decir que es inocente, la respuesta para una empresa es, yo tenía un programa de compliance penal. Y si tenía un programa de compliance penal, la persona que cometió el delito lo cometió a título individual como persona física y no me involucres a mí como persona jurídica. Entonces, son la estrategia de defensa que son recomendables para una empresa. Con esto cierro mi exposición general sobre este régimen. Hay muchísimas cosas que decir, no me daría el tiempo, pero creo que con esto fue una pincelada o un panorama general de cómo está el régimen de responsabilidad de empresas hoy en día en México. Tenemos muchos retos. Creo que el principal reto es generar precedentes no solamente en sede ministerial, sino en sede jurisdiccional también. Hay muchas lagunas todavía en el régimen, por ejemplo, el tema de las sanciones, hay muchas lagunas que creo que solamente se van a resolver
con el tema de precedentes que se vayan sentando, con algún día incluso jurisprudencia al respecto, no lo sé, pero ojalá que avancemos hacia allá. Desde el punto de vista privado, creo que el reto para las empresas es cumplir la ley, realmente tener programas de compliance penal que sean eficientes, que sean eficaces, que cumplan la norma y no solamente buscar darle la vuelta. No tener programas de compliance penal de maquillaje, es decir, solamente un engargolado muy bonito que meten en el cajón y no vuelven a ver nunca en la vida. No, sino programas que realmente estén vivos, compliance penal que esté vivo en una empresa. Creo que eso sería lo más importante y con eso es con lo que cierro, amigo Carlos, esta primera intervención. No sé si haya preguntas. Muchas gracias. En verdad ha sido muy emocionante y hemos aprendido demasiado en este programa escuchándote, escuchando tu palabra con esa emoción y esa precisión. Gracias por compartir esos conocimientos. En verdad te agradezco infinitamente eh, esta participación que has tenido. Hay nuestro público de alegatos de apertura, el público de viernes de jurisprudencia, es un público muy, muy participativo, muy activo, y ya están generando algunas preguntas que quisiera Perfecto. yo empezar a formulártelas. Y hay algunas preguntas como la que formula Cruz TR Santiago, y en el mismo sentido están formuladas otras. ¿Qué empresas mexicanas han resultado responsables? Creo que eso lo has comentado. ¿Qué empresas mexicanas han resultado responsables en la comisión de delitos? Es la pregunta que formula Cruz Terre Santiago. Y Joshelyn Juárez dice, las penas para las personas morales son las mismas que las personas físicas. ¿Nos puede decir cuáles son esas sanciones y las diferencias? Por supuesto que sí, muchas gracias a todos por sus preguntas, yo estoy a sus órdenes y bueno, pues las personas jurídicas en México que han resultado responsables hasta ahora, vaya, no en términos de una sentencia, como ya dijimos, no ha habido juicios orales, pero que han sido llevadas a una investigación penal y que son públicas, que no estamos violentando aquí ningún secreto ni mucho menos, pues han sido, por ejemplo, les decía, el Banco HSBC, acá en la Ciudad de México, la empresa ARTS, que también tuvo por ahí un derrumbe y que fue acusada, etcétera. El parque de diversiones que les comentaba hace unos momentos, el de la feria, por el homicidio de estas personas, por las lesiones, y bueno, también en materia ambiental, si bien no ha habido todavía, pues espera que muy pronto también suceda. La verdad es que son empresas que han estado relacionadas durante muchos años con delitos ambientales y en ese sector también se espera que haya cambios. En el sector hidrocarburos y de oil and gas ha habido muchísimas empresas también. Hace poco escucharon ustedes de la empresa Vitol, que fue también encontrada con actos de corrupción. La empresa Walmart en México también, estas empresas, Odebrecht también, que tuvo un paso aquí en México importante. Los actos de corrupción están generalmente ligados con este tipo de empresas, empresas que para construir rápido, para operar rápido o simplemente por prácticas pues, corruptas, obtienen permisos a base de sobornos, obtienen autorizaciones, licencias municipales o estatales a base de sobornos, y eso los ha hecho estar en el ojo del huracán y ser sujetos de investigaciones penales. Maestra, hay una pregunta muy interesante. Cruz TR Santiago le pregunta algo así. La responsabilidad penal de las empresas tiene relación con el juicio de responsabilidad ambiental que establece la ley de responsabilidad ambiental o es otra cosa? Gracias. Definitivamente son dos vías completamente diferentes. Uno es por la vía incluso civil y este es por la vía penal, pero están completamente relacionadas y la verdad es que qué bueno que lo comenta nuestro compañero, porque justamente lo que platicábamos en el tema de los delitos ambientales, las empresas pueden ser responsables por diferentes vías. Desde un procedimiento administrativo instaurado por la Profepa, por ejemplo, una denuncia penal, evidentemente, instaurada por la Profepa contra las personas físicas, una denuncia instaurada contra la empresa, un juicio de responsabilidad, una acción colectiva. Son muchísimas las vías que existen en materia ambiental para ser responsable de una empresa. Entonces, no es lo mismo, definitivamente, una es por la vía civil, otra es por la vía penal, pero están completamente ligadas
van completamente de la mano y qué bueno que lo comentas. Andrea Miranda, aparte de enviarle saludos, querida maestra Claudia, le pregunta si podría recomendar algún libro u obras que les ayuden a complementar sobre este tema. Sí, por supuesto que sí. La verdad es que hay poco, honestamente, hasta hoy en día hay poco. Yo te recomendaría más bien que leyeras los documentos de buenas prácticas internacionales. Si quieres alguno nacional o alguno local, digo, lo hay. Por ejemplo, el doctor Miguel Ontiveros ha escrito sobre el tema, David Coañ ha escrito sobre el tema, el INACIPE tiene publicaciones sobre el tema. Pero yo te diría, si quieres ir un poquito más allá, hay que leer los estándares de buenas prácticas internacionales. Hay que buscar la UNE 19.601, el Código Penal Español, las circulares de la Fiscalía de España, etcétera. Muchas gracias. Manon Jiménez Marcial, amiga de Viernes de Jurisprudencia, pregunta, ¿es suficiente con la tendencia, diseño e implantación de un programa de cumplimiento corporate compliance para estar exenta de responsabilidad penal? Pues mira, ahí la respuesta es depende. ¿Por qué? ¿O de qué depende? Yo te diría, depende de que haya sido implementado de manera eficaz. Eso es todo. Esa palabrita, la eficacia, es lo que te da o no la salida a la responsabilidad penal, la exclusión o no de la responsabilidad penal. El propio régimen o el propio sistema jurídico reconoce que si una empresa tiene un programa de cumplimiento con ciertos elementos o que lo implementaste después de la comisión del delito, atenuarán la pena. Pero una atenuación, pues vaya, es muy bueno, por supuesto, pero aquí estamos hablando, lo que queremos es la exclusión de la responsabilidad. Yo soy del criterio que un programa de cumplimiento, por supuesto, debidamente diseñado, debidamente implementado de manera eficaz, por supuesto que excluye la responsabilidad, porque lo que estarías demostrando es que el empleado que cometió el delito físicamente, la persona física, lo que hizo fue darle la vuelta a tu programa de cumplimiento, eludir fraudulentamente tu programa de compliance. Y eso no te es atribuible a ti como empresa. Pero para eso, dentro de la eficacia, tienes que demostrar que el programa de compliance ya había previsto que este delito se podía cometer, ya estaba identificado en tu matriz de riesgos penales, ya habías implementado controles contra ese delito, ya habías capacitado a tu gente para que no se cometiera ese delito, ya habías desarrollado tipologías y ya habías estado monitoreando esas políticas internas. Es decir, habías implementado de manera eficaz el programa. Si solo logras demostrar que que me contrataste para hacer tu programa de compliance, que te lo entregué, que lo recibiste y lo guardaste en un cajón y no lo volviste a abrir, por supuesto que ni te va a atenuar ni te va a excluir la responsabilidad. El quiz está en la eficacia. Aurelio Olvera Jiménez pregunta, ¿por qué se habla de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, dice Aurelio, cuando en su caso se dicte sentencia, cuando que en su caso, cuando se dicte sentencia, no va a existir una pena privativa de libertad, que debería hablarse de una sanción? Así es, y como ya lo vimos, en efecto, no hay una privación de la libertad porque no puede ser así, pero sí hay un catálogo de sanciones que le van a ser atribuibles a la persona jurídica. Van a responder con el patrimonio de la persona jurídica. Como veíamos hace un rato, me parece que esta pregunta se hizo probablemente antes de que habláramos de eso, pero como dejamos claro, hay un catálogo de sanciones que no tienen nada que ver con penas de prisión, tienen que ver con sanciones económicas o con disolución de empresas o con suspensión de actividades o clausura de actividades. Por supuesto que hay sanciones para las empresas. Luis Felipe Gutiérrez, querida maestra, aparte de agradecerle la charla, dice las cláusulas en el contrato del compliance son para deslindar responsabilidad para los empleados en puestos claves o estratégicos. Así le pregunto. Por supuesto que sí, pero no solamente con empleados, sino también con terceros. Las cláusulas de compliance penal, vamos a llamarlas así, o las cláusulas de cumplimiento penal en cualquier contrato te sirven para eso, para tú como contratante decir, yo te estoy pasando a ti el dominio funcional del hecho. Todo lo que tú hagas va a ser a título personal, no va a ser en mi nombre, no va a ser en mi representación y no va a ser en mi cuenta aunque yo te esté contratando. Las cláusulas contractuales de compliance son una de las principales recomendaciones para prevenir la responsabilidad de empresa. Gerard Fell formula una pregunta y dice,
y señala específicamente, dice, en el Hotel Hard Rock de Playa del Carmen se cometió un feminicidio atribuible a un guardia de seguridad. La pregunta es, ¿será responsable la persona moral? La verdad es que es un caso muy interesante, es un supuesto muy interesante y déjame decirte que Quintana Roo ya tiene el régimen, ya tiene el listado de delitos, no Hola, creo que tenemos un pequeño problema con la conexión. Tenemos un pequeño problemita técnico y estamos esperando únicamente volver a conectarnos, a retomar la conexión del internet. Tenemos un pequeño problemita y acudimos a la paciencia de nuestras amigas y amigos de Alegatos de Apertura. Ya estamos volviendo, maestra Claudia, tuvimos Perdón. un pequeño problemita con el internet. Así sucede ahora, pero gracias. Está usted platicándonos del caso. Gracias a ustedes. Sí, así es. Entonces, por supuesto que podría ser responsable. Si se demuestra que no previno la comisión de ese delito, por supuesto que podría ser responsable. En el mismo sentido están planteando casos, por ejemplo, los notarios y las notarias asociadas pueden estar sujetos a los delitos de empresa, ya que ellos tienen también gente a su cargo, tienen choferes, etcétera. Jacinto Méndez dice las muertes culposas provocadas por un conductor en un accidente automovilístico también puede considerarse responsable la empresa propietaria de la unidad. Así pregunta Por Jacinto Méndez. Por supuesto que sí, de hecho hubo un caso muy famoso, por ejemplo, en la Ciudad de México. Vaya, no quiero ser categórica, ¿eh? O sea, hay escenarios en los que sí y hay escenarios en los que no. O sea, no siempre, no porque hay un chofer chocó y mató a una familia, ya entonces la empresa. No es en automático, hay que ir caso por caso. Pero les comento, por ejemplo, en la Ciudad de México hubo un caso muy famoso en el que una conductora de un tráiler provocó la muerte de muchas personas y resulta que tras la investigación se descubrió que la empresa sabía que esa persona no debía conducir un tráiler y aún así la empresa la puso a conducir un tráiler y por ende en peligro a la sociedad. Si eso se logra demostrar, por supuesto que puede haber responsabilidad de la empresa, pero no es categórico y no es en automático. Tiene que ser caso por caso. Si un empleado va borracho cuando va manejando, pues por supuesto que no es responsabilidad de la empresa. O sea, no todos los hechos en los que esté relacionada una empresa automáticamente activan su responsabilidad. No son responsables de todos los actos que cometan sus empleados. Andy Ramos, Andy Ramos pregunta, ¿cuáles son las posibles sanciones o consecuencias derivadas de la operación de empresas no legalmente constituidas? Y le envía un saludo desde Oaxaca, México. Muchas gracias por el saludo y la respuesta es la disolución. Ya lo vimos hace unos momentos, la disolución, esta sanción está expresamente constituida para este tipo de supuestos. Excelente. Maestra, tiene usted una gran cantidad de personas que le envían saludos. Jesús Vázquez, excelentes reflexiones, mucho más para los estados que no han hecho las adecuaciones en la ley sustantiva. Jessy Cruz Ruiz le envía un saludo desde Chiapas. José Ramiro Roel Paulín, excelente exposición y muchas felicidades y gracias por compartir tanto conocimiento y experiencia. María Angélica Bracho, magistral ponencia, y lo pone con mayúsculas. Coral Guadalupe Aguilar Sánchez le envía un saludo desde Tuxtepec, Oaxaca. Muchas gracias por su esfuerzo de compartir conocimiento. Manon Jiménez Marcial le pide a usted si puede hacer alguna referencia o comentar algo sobre el caso del Hotel Mayans Palace. Dice Armando Nexmón, buenas tardes desde Tehuacán, Puebla, felicitaciones. Perla Pi, interesante ponencia y muy claros datos.
Jacinto Méndez, la felicito. Alejandro Heredia, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Coral Guadalupe Aguilar, le agradece infinitamente. Katia Torres García, muchas gracias. Oceano Chávez, le agradezco por tan brillante ponencia. Justine Jiménez, excelente maestra, muchas gracias por compartir su experiencia. Alan Kelvin dice, bravo, excelente ponencia. Maestra, así están formuladas las preguntas, las felicitaciones. Yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Y qué pasa con las empresas estatales, maestra? ¿Qué pasa con Muchas las empresas estatales que cometen delitos? ¿También están sujetos al régimen de responsabilidad o es algo en lo que debíamos ir avanzando? Muchas gracias, amigo. Y gracias a todos ustedes por los comentarios. Y creo que por ahí quedó una pregunta al aire respecto del caso del Mayan Palace. Lo voy a tocar muy rápido. Es un asunto que se resolvió realmente por la vía de daños punitivos y de daño moral. Pero si tú me preguntas cuál es el vínculo con el régimen de responsabilidad de empresas, si en ese año estuviera vigente, hubiera estado vigente, yo creo que hubiera podido ser un asunto que perfectamente hubiera cabido en este régimen. Creo que la responsabilidad de la empresa, no quiero decir que, no quiero asumir que por supuesto que la tenían en la vía penal, pero sí quiero decir que tenían la obligación de prevenir ese tipo de riesgos, que personas murieran de esa manera en sus instalaciones, electrocutados, etcétera, pues creo que también era una obligación de la empresa prevenirlo y creo que hubiera sido un buen ejemplo para este régimen. Pero bueno, se resolvió por otra vía, evidentemente no estaba todavía esta vigente y bueno. Sobre tu pregunta, amigo, Si pudiera usted precisar únicamente los hechos del caso Hotel Mayans, pues lo para que sucedió, sí, nuestro lo que sucedió a grandes rasgos, la verdad es que no recuerdo exactamente, pero lo que sucedió fue que un niño murió electrocutado en las instalaciones del hotel y la familia reclamó daño moral, evidentemente por la afectación sentimental que tenía y por la afectación psicológica que había tenido toda la familia y la verdad es que se resolvió en una sentencia, la verdad, emblemática en nuestro país, donde se condenó a la empresa Mayan Palace a pagar, si no mal recuerdo, 30 millones de pesos por el daño. Es un caso que sentó precedentes en el tema de daños punitivos, de daño moral, de indemnización por daño moral, y por eso yo creo que el compañero hizo el comentario referente al sistema penal, porque en efecto, si hubiera estado vigente el régimen, por supuesto que también hubiera sido otra de las vías. No sé decirte si más exitosa que esta vía del daño moral, si más exitosa que esta vía de los daños punitivos, porque pues la verdad creo que lograron un muy buen resultado, que son aproximadamente, si mal no recuerdo, 30 millones de pesos, y no sé si hubiera sido mejor por la vía penal. Sí, uno de Pero los bueno. casos emblemáticos sobre la protección de los derechos humanos, en la sentencia de la Suprema Corte es una sentencia maravillosa donde se hace referencia al lucro cesante, entre otras cosas, y la reparación integral de la violación de los derechos humanos por parte de empresa como el Hotel Mayan, lo que ha sido denominado como los daños punitivos. Maestra, muchas gracias. Pero ¿qué pasa con las empresas estatales? Híjole, la ¿Pueden verdad es que cometer o no pueden cometer delitos? pues definitivamente pueden cometer delitos. Creo que para muestra basta un botón, basta ver las noticias todos los días, hablar de, honestamente, Pemex todos los días, de sobre todo las instituciones relacionadas con el sector de oil and gas. O sea, basta con prender la televisión, basta con abrir los periódicos. Te iba a decir basta con ver la mañanera, pero no, de eso no se habla en la mañanera porque ellos no cometen delitos. Entonces, por supuesto que pueden cometerlos. ¿Son responsables penalmente? No. La respuesta es no. Expresamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las instituciones estatales no pueden ser responsables o no pueden ser sujetas de responsabilidad penal de personas jurídicas. Son personas morales públicas, en efecto, pero no pueden estar sujetas a este régimen. Me parece que el sistema jurídico pues realmente le apuesta a un eficiente sistema de responsabilidad de servidores públicos. Ahora con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la Ley de Austeridad Republicana, con el Código Penal Federal reformado, creo que le apuestan a que realmente haya una responsabilidad individual para los servidores públicos. Pero la respuesta es, si los cometen, no pueden ser responsables bajo este régimen. Maestra, qué interesante ha sido escucharla.
hay otros saludos y hay otras preguntas que se repiten. Yo únicamente, antes de despedir esta transmisión, quiero agradecerte de nuevo, querida amiga Claudia, eh, por estos planteamientos, por compartir estas ideas. El público de Viernes de Jurisprudencia es un público muy diverso, estudiantes, abogados, personas que en esta pandemia están buscando respuestas, están buscando capacitación, están buscando reforzar algunos conocimientos. Y en ese sentido, tu exposición, que ha sido magistral, que ha sido muy generosa, tengo que agradecértela. Antes de despedir esta transmisión, quisiera que dejaras una reflexión final respecto del tema de la responsabilidad penal de las empresas, los derechos humanos, y qué es lo que viene, qué es lo que falta en este tema. ¿Por qué, si existe todo este régimen de responsabilidad penal, todavía seguimos teniendo empresas que contaminan ríos, que contaminan lagunas, que realizan explotación forestal o minera, con una visión desde el capitalismo voraz, y esta afectación que genera al medio ambiente pues, es constitutivo de delitos? Pero ¿qué ha faltado en este tema de la responsabilidad penal tratándose de delitos ambientales? ¿Qué es lo que ha faltado a tu juicio? ¿Por qué Pues seguimos mira, teniendo todas estas actuaciones que son constitutivas de delitos? definitivamente yo creo que es porque las empresas no saben o no quieren asumir su corresponsabilidad con los derechos humanos, su corresponsabilidad con el Estado para proteger, para preservar derechos humanos. Y si no saben o no quieren saberlo, tenemos nosotros que, como sociedad civil, obligarlas a que conozcan a que conozcan sus responsabilidades, sus corresponsabilidades con el Estado. Dejemos mi reflexión final sería esa, este régimen a quién cobija a la sociedad civil, este régimen a quién beneficia a la sociedad civil y a las comunidades afectadas por delitos contra el ambiente en el escenario que tú comentas, obviamente por cualquier otro delito, pero centrándome en el de delitos contra el ambiente, es a esas comunidades, es darles una vía más, una instancia más para poder hacer valer sus derechos. Entonces, yo que te diría como reflexión final, que tomemos esto como bandera para decir, muy bien, Estado, ya pusiste ese régimen, ahora aplícalo. Empresas, obligarlas a conocer este régimen, obligarlas a que vayan implementando sus programas de compliance. ¿Cómo las vamos a obligar? Denunciándolas, que nuestras denuncias dejen de ser a quien resulte responsable, que hoy sepamos que ese gigante que está en nuestra ciudad, que ese gigante que está en nuestro país y que lo vemos y decimos jamás podría contra ti, hoy podemos simplemente presentar una denuncia muy simple que diga no es contra quien resulta responsable, eso ya se acabó, es en contra de Envases Claudia SADCB, con todas sus letras. Y así, paso a pasito, las vamos a ir obligando, si no quieren o si no saben, que hoy están más obligados que nunca a proteger los derechos humanos. Maestra, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Nosotros, el litigio estratégico indígena, coincidimos completamente con lo que has comentado. Nosotros pretendemos hacer eso, construir ciudadanía. Nosotros queremos avanzar en la protección al medio ambiente, hacemos litigios, juicios de amparo, estamos trabajando, algunos temas ya están en construcción, algunas acciones colectivas y juicios de responsabilidad ambiental. Y ahora tu conversación ha sido muy motivadora para también ir viendo la protección al medio ambiente desde la responsabilidad penal de las empresas. Yo te agradezco infinitamente a nombre del público, a nombre de nuestras amigas y amigos de Alegatos de Apertura, esta generosa disposición tuya de platicar, de compartir este conocimiento. Yo estoy muy emocionado de escucharte y sé por los saludos que están llegando al grupo de Facebook de Viernes de Jurisprudencia que el público, nuestras amigas y amigos están muy emocionados de escucharte. Ojalá que haya una segunda, tercera oportunidad de seguirte escuchando
el público de Viernes de Jurisprudencia es un público que está distribuido por todo el país y esperamos que pronto pueda seguir platicando con esa claridad y esa precisión sobre algunos temas que conozco. Tuve el gusto de conocerte en el 2015 en San Diego, en la California Western. Fue maravilloso escucharte siempre en los ejercicios, en las prácticas, en todo ese tipo tan rico. Muchas gracias de nuevo. Hombre, Gracias, Carlos. feliz de la vida, gracias a ustedes y feliz de la vida de volver cuando ustedes quieran. Gracias. Y Jurista del Futuro me pide que haga un comercial. Vamos a tener la presentación del libro El hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso de Fernando Allende el martes 12 de enero de 2021 a las 18 horas por Viernes de Jurisprudencia. Los presentadores, mi amigo Baldomero Mendoza, mi querida amiga, la maestra Elizabeth Franco Cervantes, jueza federal, y también mi querido amigo Alfredo René Uribe Rodríguez, y modera nuestro querido amigo Alexander Pérez Carrera. Y también tenemos otro evento el lunes 11, es decir, tenemos actividades, compañeras y compañeros, el lunes 11 y el martes 12 en Viernes de Jurisprudencia, y tenemos un conversatorio virtual, la justicia indígena en Oaxaca, y vamos a comentar el caso Suchistlahuaca. Ahí estoy invitado yo también, y va a estar la maestra Araceli Guadalupe Cruz Oropesa, el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, Gerardo Martínez Ortega, la maestra Rita Bel López Vences. Entonces, compañeras, amigas y amigos, tenemos actividades el lunes próximo y el martes. El lunes con el diálogo sobre el caso Suchistlahuaca, y el día martes, compañeras y compañeros, en la presentación del libro de nuestro querido amigo Fernando Allende Sánchez. Pues después de estos comerciales y estas conversaciones, les agradecemos a todas y a todos el favor de su atención. Los saludamos desde el Litigio Estratégico Indígena en Oaxaca y les enviamos un afectuoso saludo y nos vemos el próximo jueves y formularemos otros alegatos de apertura. Gracias, nos vemos la próxima.